La inflación, Rusia, las armas tecnológicas de disrupción masiva, la presión del mercado energético, el estrés hídrico, la división en Estados Unidos son algunas de las 10 amenazas para el año 2023, según un reporte de Eurasia Group. ¿Cuáles son los riesgos más inminentes? Lo conversamos. Bueno, y para ello hemos invitado precisamente a Daniel Kerner, director para América Latina de Eurasia Group. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. El gusto es nuestro. Daniel, bueno, comencemos por el tema más preocupante para ustedes, el tema de Rusia y que pueda ser posiblemente humillada, digamos, el próximo año, bueno, este año. ¿Por qué para ustedes Rusia es el factor disruptivo más importante en este análisis que están haciendo? Bueno, yo lo pondría en el contexto de que en un ambiente que en los últimos años, desde el punto de vista geopolítico y económico, se ha vuelto cada vez más incierto, de alguna manera el año empieza con algunas buenas noticias, ¿no? La economía americana está mejor de lo que se esperaba, la democracia americana está mejor de lo que se esperaba, Rusia parece no poder avanzar fuertemente en la guerra con Ucrania, China abandona algunas de sus políticas más restrictivas con el COVID. Pero es justamente estas buenas noticias de alguna manera que hace que los perdedores de este entorno se vuelvan más arriesgados. Y muchos de estos riesgos entonces tienen que ver justamente con gobiernos autoritarios fuertes que se ven más acorralados. El más importante de esos es Rusia. Rusia hoy no tiene un camino para ganar la guerra en Ucrania, tiene cada vez más presiones internas para hacer algo y eso hace que los riesgos de que tome algún tipo de acciones que sean disruptivas para el mundo estén en alza. Así es. Ahora bien, China se menciona como un factor también importante este año, ¿no? Y fundamentalmente el razonamiento es por el tema del COVID y por haber abandonado esta política cero. Pero, claro, si bien se relajan las restricciones, no sabemos lo que está pasando en China. Hay falta de información, es una constante por parte del gobierno chino. No sabemos si cuántos casos hay, de qué forma los brotes de COVID de China pueden llegar a pegar a Estados Unidos, si eventualmente se van a romper las cadenas de suministro. O sea, hay, digamos, una buena noticia que está asociada con un panorama incierto, ¿no? Así es, y un poco como Rusia también lo que tiene que ver son estos gobiernos cada vez más autoritarios, donde de Ujú. alguna manera el poder se ha concentrado en las manos de estos líderes, Putin en Rusia, Xi en China, que al concentrar tanto también empiezan a tomar decisiones que a lo mejor son equivocadas para sus países, pero riesgosas para el mundo. La guerra en Ucrania es un caso claro. En China, el presidente Xi hoy está mucho más fuerte de lo que era, ha controlado todo el sistema político, pero eso lo llevó a tomar primero una mala decisión con respecto al COVID-0, mientras el resto del mundo venía avanzando en salir de la pandemia, y ahora en relajarla de manera apurada, con pocas vacunas, con poca vacunación y un sistema de salud muy vulnerable. Y entonces, además de esas malas decisiones, en un contexto donde no tenemos del todo idea. Entonces, esto quiere decir que si bien China sí deja la política del COVID-0, las implicaciones sobre la economía global en términos de crecimiento China y de las disrupciones en las cadenas de suministro van a continuar porque China no está preparado como el resto del mundo para abandonar de alguna manera estas restricciones, ¿no? Entonces, los riesgos a la economía global por el lado crecimiento, inflación y otro tipo de decisiones que pueda tomar China son altos este año. Sí, y es un gran punto el que citas, porque de alguna forma, digamos, la pandemia trajo varios desafíos. ¿Quién producía la mejor vacuna, la primera vacuna, o la mejor vacuna, al final, qué es lo que cuenta, ¿no? ¿Cuál era el impacto que iban a tener, digamos, los servicios de salud para poder afrontar todo esto, ¿no? Y de alguna forma, cuán resilientes iban a ser las economías. Y en ese punto, y sobre todo en el punto que tiene que ver con las vacunas, China ha mostrado una ineficacia en producir una vacuna efectiva con toda la tecnología que dispone frente a las vacunas de ARN mensajero que han demostrado ser infinitamente superiores, ¿no? Así es, y la verdad es que creo que finalmente lo que estamos viendo es que el modelo democrático y de mercado Ujú. sigue funcionando mejor que los modelos autoritarios y estatistas, ¿no? Finalmente, en Occidente se desarrollaron las vacunas más efectivas, se pudieron implementar, la población, a pesar de ciertas cosas, se vacunó,
Y en China la población no se vacunó, las vacunas chinas no parecen haber sido muy efectivas y hoy mientras la economía americana parece ir hacia un aterrizaje suave, tal vez en Europa sí hay una recesión, pero más producto de la guerra que por otras cuestiones. En cual caso el mundo está saliendo de la pandemia, en China todavía están lidiando con estos temas, pero es justamente también un momento donde estos líderes autoritarios ven que fracasan sus políticas, que aumentan los riesgos de que tomen decisiones a nivel global que sean disruptivas y riesgosas, ¿no? Ahora bien, hablabas de recesión y quiero preguntarse si ustedes están viendo un panorama recesivo para este año. Hay, digamos, algunas consultoras, algunos bancos que están diciendo sí, va a haber una recesión leve, 2 trimestres consecutivos, el crecimiento va a ser levemente inferior, no 0, algo, 0,3%, 0,2%. Hay algunos que tienen un pronóstico levemente superior y que probablemente dicen que no va a haber recesión. ¿Cuál es el panorama que ustedes están pronosticando? Yo diría que primero es un panorama muy incierto porque lo que está pasando es muy diferente a lo que pasaba en el pasado, entonces algunos de los modelos utilizados para explicar no sirven del todo. Yo creo que es claro que a nivel global va a haber un enfriamiento económico en Europa, sobre todo producto de la guerra y el alza de los precios energéticos, aunque eso también va a ser menor de lo que se pensaba hace unos meses. En China, como estábamos conversando, los problemas económicos van a continuar, entonces es difícil no ver un enfriamiento a nivel global. Ahora, yo creo que lo que estamos sí viendo es que en Europa tal vez el impacto económico sea menor al esperado y sobre todo en Estados Unidos creo que lo que se está probando es que la economía va a salir fortalecida del COVID. Por supuesto, todavía no está del todo claro qué va a pasar con la inflación, pero los últimos datos parecen empezar a mostrar que la inflación empieza a desacelerarse mientras la actividad económica continúa. Entonces yo creo que o nosotros pensamos que más bien vamos tal vez en las principales economías del mundo hacia un enfriamiento económico, pero no una recesión ni muy larga ni muy profunda. Ahora, por supuesto, estamos en un ambiente geopolítico y económico muy incierto, donde pueden pasar cosas con Rusia, con China o con el COVID o con algunas otras cuestiones. Y digo, nos hemos acostumbrado en los últimos años a shocks inesperados, ¿no? Pero si no Claro. hay uno de esos, entonces yo creo que más bien vamos a un enfriamiento tal vez leve y no muy prolongado, al menos en las principales economías del mundo. Claro, porque estos 10 factores disruptivos de alguna manera, claro, si se combinan o si alguno de ellos tiende a despuntar, desafortunadamente, claro, puede cambiar los panoramas en términos de crecimiento. Y también, hay que decirlo, de inflación, que es un tema que a ustedes les preocupa, que está dentro de este top 10 de preocupaciones que tienen ustedes de factores disruptivos y que tú lo decías, sí, claro, hay mejor panorama frente a la inflación, 4,6% es la proyección oficial de los Estados Unidos, pero veremos. Pueden pasar muchas cosas y el año recién comienza. Daniel Kerner, un gusto conversar contigo. Igualmente, gracias.